¿Alguna vez ha pasado que al intentar hablar un nuevo idioma, la mente como que se traba, se queda en blanco? Bueno, hoy vamos a analizar 3 técnicas súper simples, pero de verdad muy poderosas, que se pueden empezar a usar desde ya para romper esa barrera. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender un problema muy común, la famosa trampa de la traducción mental. Luego nos metemos de lleno con las 3 técnicas. Pensar directamente, hablar con sencillez y practicar en todos lados. Y vamos a cerrar con la regla de oro, la que es quizá la más importante de todas. Aquí empieza el problema para muchos. Esa pausa incómoda, ese silencio mientras la mente busca la palabra correcta. ¿Por qué pasa? Pues la razón es bastante sencilla. El cerebro está haciendo demasiado trabajo, está sobrecargado. Miren, esto es lo que pasa dentro de la cabeza. Y es una locura. Primero, se oye algo en el otro idioma. Segundo, el cerebro lo traduce a nuestro idioma. Tercero, pensamos la respuesta en nuestro idioma. Y cuarto, la volvemos a traducir al otro idioma para poder decirla. Uf, es un proceso súper lento, ¿no? Por eso se siente tan pesado y forzado. Es como tener un traductor interno que está corriendo una maratón todo el tiempo. Entonces, ¿cómo salimos de este ciclo? La solución, y esto es clave, no es matarse estudiando más y más vocabulario. No. El secreto está en un cambio de chip, un cambio fundamental en la forma de pensar. Se trata básicamente de eliminar a ese intermediario. Y aquí viene la primera técnica: pensar directamente. La idea es entrenar al cerebro para que construya una autopista, una conexión sin peajes, directa hacia el nuevo idioma, evitando por completo la aduana de la traducción. Esto empieza con un ejercicio súper fácil que se puede hacer ahora mismo. Se llama etiquetar el mundo. Es simple, miren a su alrededor, vean los objetos y en lugar de pensar su nombre en español, piénsenlo directamente en el idioma que están aprendiendo, sin traducir. Por ejemplo, al ver una taza, la mente no debe hacer el viaje de pensar taza y luego buscar la traducción Basie. No. La idea es ver el objeto y que el pensamiento inmediato sea Basie. Y lo mismo con el teléfono. En lugar de teléfono, a shouji, es ver el aparato y ¡pum! Shouji. Y así con todo, ¿eh? La computadora, la silla, la ventana. Cada vez que se hace esto, esta conexión directa se vuelve más y más fuerte. Y esto no es solo para objetos estáticos, funciona también para acciones, desde el primer momento del día. Al levantarse de la cama, el pensamiento es Chichuang. Es como empezar a narrarse la vida en ese nuevo idioma. Ok, ya empezamos a pensar directamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí viene la segunda técnica, hablar con simpleza. Y esto es fundamental. Se trata de entender que no se necesita un vocabulario de diccionario para expresar ideas, incluso las más complejas. Esta frase es genial, porque cambia toda la perspectiva. Ser fluido no significa saberse todas las palabras. Es tener la habilidad de explicar lo que queremos decir con las palabras que sí tenemos. El objetivo es que nos entiendan, no pasar un examen de vocabulario. Vamos con un ejemplo práctico. Imaginen que se olvida la palabra para probador. En lugar de entrar en pánico y quedarse en silencio, se puede usar lo que sí se sabe. Se puede describir: el cuarto para probarse ropa. Listo, el mensaje llegó. Es como ser un detective de las palabras. O en un restaurante. A lo mejor se nos olvida el nombre exacto de un plato. No pasa nada. Se puede describir. Quisiera ese cerdo que tiene huesitos y que sabe como dulce y ácido. La persona que atiende va a entender perfectamente. La comunicación se logró. Otro ejemplo clásico. ¿Se nos fue la palabra impresora? Pues fácil, describimos para qué sirve. ¿Dónde está la máquina para imprimir papeles? Es usar la creatividad, jugar a describir las cosas. Al final, se trata de resolver el problema de la comunicación con las herramientas que tenemos. Muy bien, ya tenemos el pensar directo y el hablar simple. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto se vuelva automático? Pues con la tercera técnica, practicar en todos lados. Y para esto hay 2 métodos geniales que no generan nada de presión. Estos métodos son el shadowing y el hablar a solas. Lo bueno de estas 2 prácticas es que nos sumergen en el idioma sin necesidad de estar en otro país o incluso de hablar con otra persona. La práctica se mete en nuestra rutina diaria. El shadowing es básicamente ser la sombra de un hablante nativo. Se escucha lo que dice y se repite casi al mismo tiempo, tratando de imitar su pronunciación, su ritmo, su entonación. Es un ejercicio físico para la boca. Es como llevar los músculos del habla al gimnasio para que aprendan los nuevos movimientos. Y luego está el hablar a solas.
Esto es, literalmente, hablar con uno mismo en el nuevo idioma. Narrar lo que se está haciendo, lo que se está pensando. ¿Y por qué es tan útil? Porque elimina por completo el miedo a equivocarse. Es nuestro propio laboratorio de idiomas, un espacio seguro para probar y aprender sin que nadie nos juzgue. Imaginen que están cocinando, pues se convierten en su propio chef de programa de televisión. Ahora estoy cortando un tomate, después voy a batir 2 huevos. Al hacer esto, se conectan las palabras con las acciones reales, y así el vocabulario se fija muchísimo más en la memoria. Bueno, ya vimos las 3 técnicas. Pero hay algo más. Una regla, o más bien una mentalidad, que está por encima de todo lo demás. Sin esto, nada de lo anterior funciona al 100%. Y es esta: no tenerle miedo a cometer errores. Hablemos claro, el pánico a no ser perfectos es el enemigo número 1 de la fluidez. Nos paraliza. El miedo a equivocarnos frena mucho más el avance que no saber una palabra. Hay que recordar siempre esto. La meta es comunicar, no la perfección. La mayoría de las personas nativas valoran muchísimo el esfuerzo de alguien que intenta hablar su idioma. Una conversación no es un examen, es una oportunidad para practicar y para conectar. Entonces, para resumir todo, ¿cuáles son los puntos clave? Primero, pensar directamente, o sea, etiquetar el mundo para saltarse la traducción. Segundo, hablar con simpleza, usando lo que sabemos para describir lo que no. Tercero, practicar en todos lados con el shadowing y hablando a solas. Y por último, lo más importante, 0 miedo a equivocarse. Y para terminar, les dejo un pequeño desafío. Piensen, ¿qué cosa simple, un objeto o una acción pueden describir hoy usando solamente las palabras que ya conocen? Empiecen con eso, porque la fluidez no llega de un día para otro. Se construye paso a pasito.